Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes en esta noche del Señor, noche en la que nos congregamos una vez más para tener este tiempo de estudio y de reflexión basada en las Sagradas Escrituras. Qué bueno volver a reunirnos en este espacio virtual que ya pronto se va a convertir, muy pronto, en un espacio híbrido, es decir, un espacio principalmente presencial, porque el estudio bíblico regresará al templo ya muy pronto. El domingo vamos a estar dando, tan pronto como este próximo domingo, vamos a estar dando los detalles. Pero mencionamos que es un espacio híbrido porque estaremos a través de algunos de los medios digitales. Quizás hoy es muy prematuro para poder anunciarlo, pero el domingo estaremos explicando cuál de los medios digitales estaremos utilizando de manera simultánea. ¿Por qué regresamos de manera presencial próximamente o prontamente? Porque ciertamente, aunque la experiencia virtual es buena y ciertamente nos permite edificarnos desde nuestro hogar, a la misma vez se convierte en una experiencia un tanto limitante, ¿verdad? Qué bueno es cuando podemos congregarnos, vernos, a la misma vez hablar del texto, intercambiar opiniones, clarificar dudas, presentar preguntas, recibir respuestas. Así que estaremos ya muy pronto regresando el estudio bíblico de manera presencial en nuestro santuario. Disculpen que no me presente al principio. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la primera iglesia bautista de Caguas. A todos los hermanos y hermanas de la iglesia, mientras se van conectando, les recordamos nuestra programación regular. Los viernes alternos se reúne la juventud de nuestra iglesia. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos el culto de adoración y predicación y también la escuela bíblica de la niñez. Muy pronto estaremos también anunciando el inicio de la escuela bíblica de adultos y los lunes tenemos los grupos de oración eh, que se reúnen algunos de manera presencial y otros de manera de teleconferencia. Queremos, y los miércoles, por supuesto, pues este espacio virtual, este espacio de estudio bíblico. Queremos animar a los hermanos y hermanas a que puedan unirse, a que puedan participar de esta experiencia de adoración, de edificación y de bendición a la vida de todos y todas. En la noche de hoy estaremos estudiando el capítulo 1 de Hebreos, en particular los versos del 5 al 14. Y vamos a hacer un recorrido un tanto panorámico, ligero, sobre este pasaje de la Escritura. Como ustedes saben, durante las pasadas semanas iniciamos una jornada de predicación y a la vez de estudio bíblico basada en la carta a los Hebreos. En términos de la predicación, estamos basándonos en el capítulo 11 de Hebreos, estamos yendo por cada uno de esos héroes y heroínas de la fe, tomando su vida como referente para la nuestra también. Así que es un momento muy interesante y a la misma vez consideramos en los estudios bíblicos la carta o la epístola a los Hebreos. Si ya usted tiene su Biblia, por favor, puede buscar el capítulo 1. Vamos a estar considerando hoy los versos del 5 al verso 14, verso 5 al verso 14. Pero mientras usted busca su Biblia y quizás busca su lápiz y papel, permítame tener una palabra de oración para ir dando inicio a esta experiencia de la noche de hoy. Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de separar este espacio para reunirnos de manera virtual, para tener este espacio de aprendizaje, de formación espiritual. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, quienes desde sus casas o quizás sus espacios de trabajo se conectan a este tiempo virtual para participar de un tiempo de afirmación en la fe, de capacitación y de aprendizaje. Mi oración es que tu bendición sea con cada uno de ellos y de ellas. Oro para que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo siempre nos provea el entendimiento y la sabiduría necesaria para poder acercarnos de manera adecuada y correcta al texto bíblico y sobre todas las cosas, Señor, que ese texto cobre vida en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén
Amén. Voy a estar compartiendo la presentación de la noche de hoy para que todos podamos estar a la par en el proceso del estudio bíblico. Permítanme compartirla con ustedes. Bien, Hebreos capítulo 1, en la portada de la presentación hay un error, dice del versículo 1 al 14, no es del verso 1 al 14, es del verso 5 al 14. Yo quiero iniciar con lo siguiente, y es que, a modo de introducción, que es que para el autor de la carta a los hebreos hay dos temas medulares, dos temas importantes que el autor desea abordar en la carta. El autor es como cualquier uno de cada uno de nosotros y de nosotras cuando hemos escrito algún documento, ya sea algún sermón, algún ensayo, alguna carta, algún tratado, que hay un tema en particular el cual queremos abordar. Pues en este caso, el autor está abordando dos temas. En primer lugar, presenta a Jesucristo como aquel que es superior a cualquier otra cosa. Y esto lo hemos visto hace unas semanas cuando iniciamos la introducción a la carta a los hebreos o a la epístola a los hebreos. Afirmábamos que el autor exaltaba o realzaba la figura de Jesús sobre cualquier otra cosa creada, sea terrenal o sea celestial. Con esto, el autor lo que buscaba era afirmar, hermanos y hermanas, que Cristo es mayor que cualquier ser celestial, es decir, que no hay otro ser en el cielo eh, que tenga mayor, que sea mayor a Jesús, aunque él reconoce, el autor reconoce el ministerio o el servicio o la existencia de estos seres celestiales que son seres al servicio del Señor. Y ya en el principio de la carta hablamos que específicamente el autor de los Hebreos se refiere a los ángeles, y cuando hablamos de los ángeles hablamos de todos los seres celestiales. Hay quienes, ¿verdad? Dependiendo del texto de la porción de la escritura que estemos leyendo, nos habla de serafines, nos habla de ángeles, hay quienes también hablan de los arcángeles o de los querubines. Así que cualquier ser celestial, cualquier otra cosa creada es menor a, a Jesús, al Hijo de Dios. Lo segundo, o el segundo tema que quiere abordar el autor de Hebreos en estas porciones que vamos a leer del capítulo 1, versículos 5 al 14, es que Jesucristo es también el Rey del universo, como expresará más adelante en el capítulo 2, porque todo se sujetó bajo sus pies. Él es Rey del universo, es decir, como Rey, Él está por encima de todo, su autoridad es sobre todos y todo. Así que todo está sujeto a su autoridad y a su voluntad. En relación a las características literarias de este pasaje, es importante que destaquemos dos cosas al poder estudiarlo. Siempre, ¿verdad? El pastor les ha dicho que cuando estudiamos el texto es necesario entenderlo no solo en el contexto, sino en el contexto literario, para que podamos entender el porqué de a veces unos pasajes que son, y permítame decirle, quizás un tanto extraño como este que estamos considerando. Pues mire, esta porción tiene dos características literarias que vale la pena mencionar. La primera es un florilegio. ¿Y qué es un florilegio? Esto suena a una palabra de domingo, ¿verdad? Una palabra que es un tanto extraña y que no es común. Un florilegio es una construcción literaria, es un argumento que se va hilvanando, que se va cosiendo. Es como la persona que cose, ¿verdad? Que teje, que va utilizando el hilo y sigue uniendo y sigue uniendo y sigue uniendo. Y al principio usted lo que ve es un poco de hilo, pero luego cuando la persona continúa ya va tomando forma y se va construyendo en algo. Un florilegio es una construcción que va hilvanada, va cosida, que son de diversos textos del Antiguo Testamento, y esta porción en particular utiliza 7 textos o 7 porciones más bien del Antiguo Testamento. La segunda característica literaria o herramienta literaria que utiliza el autor de los Hebreos son las preguntas retóricas. Y las preguntas retóricas son estas preguntas que se realiza, que un emisor realiza, no para
no en espera de una respuesta, sino para compartir su intención sobre una situación determinada. Una pregunta, una pregunta retórica tan sencilla pudiera ser como aquella que los padres le hemos hecho a todos nuestros hijos. Y yo creo que todos los padres y madres se identificarán, aunque ya usted sea abuelo o hasta bisabuelo, usted se va a recordar de esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a sus hijos, esos zapatos van en ese lugar? Queriéndoles decir, están fuera de lugar, no están en el lugar donde, en el closet, no están en el lugar donde se supone que estén guardados, quizás los dejo en la puerta del cuarto, quizás los dejo en el pasillo, quizás los dejo en la entrada de la casa, y les decimos, esos pasajes, esos zapatos van en ese lugar. Pues nosotros sabemos cuál es la respuesta, que no van en ese lugar. Así que lo que queremos es compartir una percepción basada en una determinación, una situación determinada. Eso es una pregunta retórica. Ahora, vamos a entrar ahora sí en el verso en el verso número 5 de su Biblia. Y si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en el verso número 5. Miren lo que dice. Ahí comienza con una pregunta retórica. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Y yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Miren, el verso inicia con una pregunta retórica, como les había mencionado, queriendo destacar algo que Dios no dijo. Es decir, las citas introducidas que estamos considerando, porque les he dicho que es un florilegio, que es un conjunto de citas del Antiguo Testamento que el autor va cosiendo con el propósito de montar un argumento. Entonces, esas citas que se vienen introduciendo, esta primera cita proviene del Salmo número 2, versículo 7, y una porción de Segunda de Samuel, capítulo 7, 14. Usted tiene ahí la cita, luego usted en su casa las anota y las puede buscar con calma en su Biblia. Y en su origen, estas citas, estas hacen referencia a la coronación del rey de Israel. Fíjense lo que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. En otras palabras, lo que está diciendo es a ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo, sino que Dios reconoció a Jesús como su hijo, pero Jesús no es un ángel. ¿Quién es Jesús? Bueno, en la visión del el Evangelio de Juan y de otros escritores del Nuevo Testamento afirman de que Jesús es Dios, es decir, él era parte de Dios, era forma de Dios, era el verbo de Dios, la acción de Dios. Jesús mismo, hablando de su relación con el Padre, decía que él y el Padre eran uno solo y que quien lo había visto a él, había visto al Padre. Así que, en otras palabras, la pregunta que Dios hace, que el autor hace, ¿verdad? Que incluye en ese primer verso, en el versículo 5, se responde de manera clara. A ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo, solo se lo dijo al Hijo, a Jesucristo. A mitad de este verso encontramos la frase otra vez, con el propósito de marcar otra cita en el florilegio. En este caso, utiliza este recurso para marcar las relaciones entre los versos de los Salmos y el de Samuel. Algunas de las versiones contemporáneas, esto es algo que siempre vale la pena anotar y esto es una exhortación, cuando usted vaya a leer la palabra y usted vaya a hacer ese estudio personal que usted hace en su casa, en la sala de su casa, en la mesa de su casa, cada mañana, cada noche. Siempre es bueno que usted, o una sugerencia, ¿verdad? Que además de tener la versión regular, la más común que utilizamos, que es la Reina Valera, usted pueda tener otra Biblia. Hoy día la Internet las tenemos tan accesibles en nuestros celulares, que no tenemos una ni dos, tenemos 4, 5, 6, 10 versiones. Tenemos diversos idiomas de las Sagradas Escrituras y esto nos ayuda a tener una comprensión más amplia de qué fue lo que el autor bíblico, esos autores bíblicos quisieron expresar de manera clara. Así que cuando usted vaya a hacer su estudio personal, el pastor, ¿verdad?, le exhorta que no se limite a la Reina Valera. Y entonces, retomando un poquito, a mitad del verso encontramos la frase otra vez con el propósito de marcar la cita, otra cita en el florilegio. Y en este caso utiliza el recurso para marcar esas relaciones entre estos dos pasajes. Las versiones contemporáneas eliminan este recurso literario y proponen un lenguaje más claro y menos dado a las malinterpretaciones o a las malas interpretaciones. Disculpen la repetición aquí. El verso 5 contiene la fórmula de la adopción, en la cual se declara que Dios había adoptado
a la persona elegida como el rey de Israel. Y para entender esto tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel elegía se elegía o se señalaba a una persona como rey, y los reyes más conocidos del pueblo de Israel son los primeros reyes que encontramos, ¿verdad? El rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, que fueron esos reyes principales en la formación y la expansión del reino de Israel. Y cuando se nombraba a estos reyes con la afirmación de decirle, tú eres mi hijo, esa fórmula de adopción que encontramos en el Salmo capítulo 2, que realmente el verso 5, como les dije, es un florilegio, es un verso o es una porción de un verso del Antiguo Testamento. Y con esta afirmación, además de presentar al rey como hijo de Dios, se buscaba validar su poder ante el pueblo. Así que miren, es un salmo mesiánico porque va dirigido al rey. Sin embargo, más que un salmo de adoración, muchos de estos salmos buscaban validar el poder real ante el pueblo. Sí, y con esto, ¿verdad? No quiero que usted se me asuste ni se me espante. Sí, los salmos para nosotros en este tiempo se convierte en una herramienta literaria de adoración, de crecimiento, de formación, de ver esa relación entre Dios y su pueblo, pero en el contexto en el cual muchos de estos salmos se escriben, se escribían también con el propósito de validar o fortalecer el poder monárquico en este contexto, el poder del rey. El verso 6, mire lo que nos dice el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. En este verso, el autor salta del libro de los Salmos y de Samuel al Deuteronomio, a un cántico o al cántico de Moisés, allá en el capítulo 32 del Deuteronomio. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia proponen que al final del cántico, o que en la parte final de ese cántico de Moisés era un cántico de carácter mesiánico. Al finalizar este verso, el sujeto es Dios, o al analizar, perdón, este verso, el sujeto es Dios. Fíjense lo que dice. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Quien introduce a su hijo, el sujeto, ¿verdad? Quien introduce a su hijo, quien introduce el primogénito es Dios mismo. Y debemos recordar que el primogénito en la tradición del antiguo Israel gozaba de una posición especial en la familia, una posición de honor, de distinción y hasta de privilegio en la familia. Algunos han afirmado que esa introducción al mundo, o esa introducción al mundo va más, y disculpen el horror ortográfico, esa introducción al mundo va más allá del nacimiento, es decir, hace referencia a una resurrección. El que el texto diga, tomando como base el Deuteronomio, el cántico de Moisés, de que Dios introduce el primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Lo que está afirmando algunos escritores es que Dios no solo le introduce al mundo en Jesús en el nacimiento en Belén, sino que Dios lo introduce al mundo en la resurrección, y Dios lo introduce al mundo, o lo introducirá al mundo en su segunda venida. Nuevamente el autor plantea que el Hijo no es solo creador de los ángeles, sino que ellos son adoradores y servidores de Él. Ahora, el verso 7 es tomado del Salmo 104, versículo 4, que es el salmo que da base a esta cita. Y esta es una cita de carácter poético, en la cual se recalca la subordinación de los ángeles al Hijo y a su voluntad. Si leemos el verso 7, nos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Recalca la subordinación de los ángeles y a su voluntad, pues es Dios mismo, fíjense, es Dios mismo quien utiliza estos seres para hacer su voluntad. Estos seres, los ángeles, en primer lugar, sirven fuertemente como el fuego y el viento. Y nosotros podemos conocer la fuerza del viento si traemos a nuestra memoria el huracán María, pero también conocemos la destrucción, la fuerza avasalladora que tiene el fuego sobre la naturaleza y sobre cualquier construcción humana. Así que son seres, los ángeles, que sirven fuertemente y fervientemente a Dios. Y en segundo lugar, son ángeles o seres que sirven también de manera
transitoria como es el fuego y el viento, porque el viento fuerte no dura para siempre y el fuego avasallador tampoco dura para siempre. Los versos 8 y 9 nos dicen, mas tú, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estos versos tienen en su origen el Salmo 45, versículos 6 y 7. En la primera parte del verso 8, el autor considera una canción de amor escrita por el rey de Israel. Eso es lo que se está considerando en el Salmo 45, una canción de amor escrita para, no por, sino para el rey de Israel. Y por ser un salmo real, era considerado como un salmo mesiánico. La segunda parte del verso 8 y el principio del versículo 9 presenta una descripción del reino del Hijo. Dice el texto que es un reino de equidad y añade que entre sus características están la justicia y la rectitud. Interesantemente, en estos versos, el autor destaca que el Hijo ha aborrecido la maldad. En palabras más simples, el Hijo ha aborrecido los actos de injusticia. Y ya nosotros tenemos que ir pensando y hilvanando qué es lo que el texto nos quiere decir a nosotros. Si el reino de Dios es un reino de justicia, ya nosotros tenemos que ir pensando lo que Dios pide de nosotros, hacer justicia. Continúa el verso destacando un acto divino, por lo cual dice el texto, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. El acto de unción era el derramar aceite sobre la cabeza al momento de la consagración del rey o del sumo sacerdote. Con este acto se estaba diciendo públicamente que Dios había escogido a esa persona para una función particular. Con esta frase el autor afirma, entre otras cosas, uno, que Jesús es el rey. Dos, que Jesús es el ungido de Dios. Y en tercer lugar, que el Hijo es preeminente, es decir, el Hijo es superior. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es decir, es por encima. La unción, la elección de Dios sobre Jesús va por encima de cualquier otra elección. La parte final del verso 9 tiene una característica peculiar de la palabra compañero, que es la que acabamos de leer. Con esto, Pablo Jiménez afirma que el autor anuncia el tema central del capítulo 2, que veremos más adelante, que es la solidaridad del Hijo con los seres humanos. Fíjense que el texto en Hebreos nos está llamando a nosotros y a nosotras compañeros y compañeras del Hijo, que ciertamente Él está por encima de nosotros y ha sido ungido y ha sido identificado y llamado como el ungido de Jehová, es decir, el elegido de Jehová para la salvación a la humanidad. Ahora, los versos 10 al 13, fíjense lo que nos dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de sus pies? Esta porción que acabamos de leer se basa en el Salmo 102, los versículos 25 al 27. Y este salmo se ubicaba como parte de las experiencias de adoración, el Salmo 102 como parte de las experiencias de adoración del pueblo, como una de las expresiones de lamentación. Hace un rato le mencionaba que algunos de los salmos, como el Salmo 45, el Salmo 2, son salmos mesiánicos o más bien, bueno, en su contexto son salmos reales, es decir, salmos escritos para el rey o con una función real, la de resaltar la figura del rey. Sin embargo, el Salmo 102 sí es un salmo de adoración, pero es un salmo de lamentación, es un salmo donde el pueblo mismo se lamentaba y veía el obrar de Dios en medio de su desgracia y en medio de la penuria y en medio de la desolación que ellos como pueblo podían vivir. Ahora, la primera frase de esta sección es un símbolo de la última, destacando la eternidad de Dios. Si nosotros leemos este primer verso o este verso, ¿verdad?, que acabamos de considerar,
vemos ese sinónimo, cómo esa primera parte se une con la última, presentándole, ¿verdad? Presentándole como al Hijo, como creador del universo. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y continúa, y continúa el texto viendo presentando ese sinónimo entre la otra porción que también acabamos de leer. Así que el autor con esto pretende afirmar lo que ya ha establecido previamente en los primeros versos del capítulo, que el Hijo, en este caso nosotros creemos Jesús, y por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas. Así que como Dios eterno, Él permanecerá y sus enemigos, si lo vemos a la luz del Salmo 102, que es lo que lo que el autor de Hebreos está citando en estos conversos que estamos considerando, a la luz del Salmo 102, Él permanecerá y los enemigos perecerán, pues sobre ellos Él es superior. Estos mismos versos presentan una vez más el recurso retórico y utiliza una cita del Salmo 110, versículo 1, en el cual dice, en el cual la comunidad cristiana interpretó como una representación de autoridad que le fue concedida al Hijo. Así que ya la comunidad cristiana en los primeros años habían entendido que al Hijo le había sido dada una autoridad especial. Como ya Pablo escribiría más adelante, esa autoridad era un nombre que era sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla. Esto podría explicar la razón por la que encontramos varias alusiones del Salmo 110. Ahora, Jiménez afirma, y me parece muy interesante, que Hebreos puede llegar a ser hasta un sermón predicado basado en el Salmo 110. Ya el último versículo, el verso 14, dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La porción termina con una pregunta retórica, con otra pregunta retórica, tal como comenzó. Nuestras Biblias utilizan la frase espíritus ministradores. Del término ministradores viene nuestra palabra liturgia y también se traduce como ministros. Así que para el autor de Hebreos, los ángeles ejercen su liturgia en su adoración celestial y por otra parte, los servidores son servidores de Dios en la tierra. Así que a eso se hace referencia el autor. Cuando dice los espíritus ministradores y hablando de los ángeles, son espíritus que adoran a Dios y a la misma vez tienen una función de servicio a Dios en la tierra. Ya para terminar, miren, creo que debemos aplicar esto a la vida, afirmando la elección divina en Jesús, es decir, ver cómo el plan de Dios se cumple en su vida y de la suya a la nuestra. Jesús fue elegido por Dios para ser su Hijo unigénito y nosotros por medio de Jesús hemos sido elegidos para ser sus hijos y sus hijas. Lo segundo que debemos de afirmar es que no debemos confundir el lugar de ningún ser celestial con el del Hijo. Ningún ser celestial. Asimismo, aplicar ese único lugar de Jesús sobre todo ser humano. Porque como no hay ningún ser celestial sobre Jesús, tampoco hay un ser humano sobre Jesús o con posiciones especiales que Jesús haya dado. Jesús es el único que está a la cabeza. Es el único que está en un lugar de privilegio. Y sepa esto, hermano y hermana, todos y todas en el reino estamos en un mismo lugar. Ese lugar se llama la mesa. En ese lugar no hay pastores por encima o pastoras por encima de nadie. No hay apóstoles, no hay profetas, no hay maestros, no hay predicadores ni evangelistas por encima de nadie. En la mesa del Señor todos estamos en un mismo lugar y el único que señorea y que es por encima de nosotros es aquel que nos invita a la mesa, a su mesa, es decir, Jesús. Al igual que los seres celestiales, somos llamados también a ser adoradores. Quizás esta pudiera ser nuestra tercera aplicación. Así como los seres han sido llamados y creados para adorar, nosotros también podemos adorar a Dios. Y cuando decimos adorar a Dios es vivir para Él y reconocer sus cualidades a través de la expresión de alabanza y de nuestra vida, de la alabanza de nuestro corazón, de nuestros labios, de aquello que debemos a su nombre. En cuarto lugar, podemos destacar que destacar en nuestras vidas las cualidades del reino de Jesús. Un reino de justicia
y de equidad. En medio de un mundo que vive en injusticia, hermanos y hermanas, yo creo que debemos acercarnos al reino de Dios como un referente para nuestra vida, como un referente de paz, un referente de amor, un referente de perdón, de oportunidades, de restauración, un referente que renueva y que transforma la vida del ser humano. Los versos estudiados, y con esto voy a terminar, igual que terminamos el estudio pasado, deben hacernos afirmar en nuestra fe en Jesús y la visión que tenemos de Él como Señor de nuestra vida. Al culminar este estudio, primeramente les pido mis excusas por los errores ortográficos en la presentación de hoy. Los mismos serán corregidos para aquellas personas que les gusta solicitar la presentación. Los mismos pues van a ser corregidos en esta semana. Esperamos que la experiencia, como les dije, era al principio, iba a ser algo panorámico, algo resumido. Esperemos que la experiencia haya sido de bendición, de crecimiento para cada uno y cada una de ustedes. Les invito a terminar orando juntos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad que nos das o nos has dado de congregarnos a través de este espacio virtual para poder estudiar tu palabra, para poder reflexionar en ella. Permite que tu palabra quede sellada y grabada en nuestros corazones, de manera que podamos ser obedientes a ella y siempre dar frutos a tu gloria y honra. Gracias porque tu palabra te revela y nos enseña cómo debemos de verte y cómo, Señor, debemos de entenderte. Permite que esa palabra quede ahí plasmada, de manera que siempre te veamos como aquel que estás por encima de todo y de todos, como nuestro creador, el Dios de justicia, el Dios de verdad, aquel que se revela al ser humano para que el ser humano en ti haya esperanza y salvación. Gracias por este espacio, gracias por mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno y con cada una de ustedes. La paz del Señor. Dios les guarde.